Si sos responsable, sos una persona, o cuidadoso o cuidadosa, sos una persona aburrida, que hoy no asume el riesgo, y del otro lado parece que está el riesgo, el vértigo, la cosa maravillosa. Sí, después Poder pensar en el cuidado, no solo para con otros, sino para con uno y con una misma, ¿no? Qué lejos estamos a veces de eso, porque corremos la responsabilidad y digo la culpa porque comúnmente se conoce como la culpa y es como el otro me contagió, el otro me infectó, el otro me hizo esto y bueno, ¿cuál era tu lugar ahí? Esto es After Macho. Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. ¿Cómo no se van a sacar el pasamontañas por mí? Tipo, qué virgen de mierda. A pelo, a peluche, a pela papa, a pelo pincho, sin pasamontaña, sin bufanda y con el joystick directo. Todas. Este audio es de Jofer Miña y es el principio de un reel de Filo News donde ya explica un poco lo que está sucediendo en la actualidad, que es esto de coger a pelo, ¿no? Lo que sucedió, como contrario a lo que se estaba buscando con este reel, es que se usó este principio del audio para fomentar una práctica actual que era lo contrario a lo que estaban buscando en realidad. o sea, salió el tiro por la culata. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de ITS. ITS, ETS y otros temas Y otros vinculados. temas vinculados. Pero bueno, para arrancar está bueno como por ahí esta diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ITS y ETS? Y una cosa yo te diría anterior, Ajá. porque cuando yo hice algún chequeo por ahí en la calle, hay personas que todavía no ubican muy bien si le decís ITS o ETS, pero si le decís enfermedad venérea, sí saben de qué se trata. Bien, ¿y qué significaba enfermedad venérea? Enfermedad venérea era la denominación que clásicamente tenían estas infecciones y enfermedades de transmisión sexual, y ya a mediados del siglo pasado, o sea, hacia 1950, la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones, decidieron no llamarlos más así porque era estigmatizante. Venérea viene de la diosa Venus, la diosa del amor de la mitología romana. Entonces, asociar estas infecciones con lo femenino, con la mujer, con el amor, era bastante poco apropiado. Entonces Sí. se decidió hablar de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Sí, no solo poco apropiado, sino que recorta la responsabilidad sobre las mujeres solamente, ¿no? Bueno, en esto que ya venimos nosotros diciendo mucho, esta diferencia entre, que la mujer es la responsable, bueno, Eva la que va a corromper, ¿no? En la religión. Bueno, en cristiana. Argentina y creo que en otros lugares de Sudamérica también hubo un canal de contenido para adultos, de porno, que se llamaba Venus. O sea, la idea de la diosa Venus está muy vinculada también al vicio, ¿no? A lo que no es moralmente correcto. Exactamente. Pero bueno, esta diferencia entre ITS y ETS es importante tenerla como muy presente porque es infección de transmisión sexual o enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cuál es la diferencia? Que las personas podemos tener una infección de transmisión sexual y no desarrollar la enfermedad necesariamente, ¿no? Como por ejemplo, las personas que tienen HIV no necesariamente van a desarrollar SIDA, ¿no? En su trayecto, ¿no? O por ejemplo, y con otras infecciones también pasa, Sí. ¿no? Que podés tener ese agente, por ejemplo el virus, sin tener ninguna manifestación, lo cual también es muy problemático porque esa persona, aunque no tenga ninguna manifestación, ningún síntoma, transmite ese virus, ¿no? Sí, por eso también se llama de transmisión sexual, ¿no? Porque lo que busca justamente con su nombre hacer hincapié en que la forma en la que eso se transmite, y no es contagio, es transmisión, es a partir de los fluidos, ¿no? Y no cualquier fluido, sino de los fluidos genitales o si casualmente vos haces una práctica de sexo oral y tenés una llaga, entonces sangre, bueno,
como todo muy específico y hubieron como durante muchos años mucho estigma alrededor de eso, sobre todo para las personas que viven con HIV. Bueno, la fiebre rosa, que es como se empieza a conocer incluso. La peste rosa La se le peste decía. rosa. Es más, es muy interesante recordarlo porque además hay mucha gente muy joven que quizás no conoce la historia de lo que llamamos la crisis del VIH-Sida. En los años 80, cuando esto empieza a detectarse y se detecta fuertemente en la comunidad gay, marica, homosexual, como lo quieran llamar, aparece esto en un contexto de un fuerte conservadurismo en Estados Unidos, en la administración Reagan, y entonces inmediatamente los sectores de derecha salen con que, bueno, y claro, y si tienen una vida promiscua, si son todos un desastre, se han apartado de Dios, y bueno, lo mínimo que les puede pasar es esto. Y había voces importantes, de referentes importantes que decían este tipo de barbaridades, ¿no? Que está bien que se mueran los homosexuales, cosas por el estilo. Bueno, hemos avanzado, creo, bastante, y aún así sigue habiendo estigma sobre las personas que viven con VIH. Y Muchísimo. es muy fuerte eso. Y hubo mucho tiempo, mucha desinformación o mala información en realidad en relación a la transmisión, ¿no? Y la gente pensaba que si de repente un mosquito picaba a una persona que tenía HIV, después me picaba a mí, entonces, no, como eso podía ser la forma en la que yo tuviera... Había montones de mitos urbanos. Mitos urbanos, el abrazo, ¿no? De como... agujas infectadas que podías encontrar en un lugar donde casualmente metieras la mano y ¡ay! Te pincharas. Sí, o si esto, compartir el mate, por ejemplo, Claro. también estaba como ese prejuicio de que si yo compartía el mate con una persona que tenía HIV o lo abrazaba o le daba un beso, ¿no? Por suerte todo eso se fue como allanando en el camino porque también hoy en día tenemos políticas públicas y muchas campañas que acompañan a esa desmitificación y corrernos de ese prejuicio hacia las personas que viven con HIV. Y también, bueno, no solamente eso, sino que en esas políticas públicas hemos avanzado muchísimo con la prevención, el repartir recursos como el uso de preservativo, que bueno, está bueno siempre aclararlo, decirlo, repetirlo 1000 veces, que el único método anticonceptivo que previene las infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Y también, bueno, que la gente que tiene HIV mejoró muchísimo su calidad de vida cuando se adhieren al tratamiento, ¿no? Seguro, además de que los tratamientos han avanzado muchísimo y hoy, entonces, las personas que viven con VIH pueden estar indetectables, lo cual implica ser intransmisible, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la carga viral ya es tan baja que no se detecta y no se puede transmitir entonces el virus. Esto es fundamental y es un logro científico de los últimos años. Ahora, todavía sigue pendiente la cura, que tiene que ser posible. Sí, tal cual. Y por ahí como para un paso previo a entender qué significa indetectable e intransmisible es que cuando vos te adherís a un tratamiento, si tenés HIV, esos tratamientos son antirretrovirales, es decir, que lo que hace es bajar la carga viral y cuando tenés una buena adhesión al tratamiento, la carga viral puede ser muy, muy baja y por eso es indetectable y por tanto intransmisible, ¿no? ¿Y qué quiere decir buena adhesión al tratamiento? Es difícil, depende mucho de la persona, de su contexto, de los recursos que tenga, de la posibilidad que tenga de acercarse. Si bien tenemos políticas públicas y tenemos, bueno, dependiendo del contexto en el que estemos, pero en Argentina particularmente tenemos políticas públicas que posibilitan a las personas recurrir a esos medicamentos de forma gratuita, lo provee el Estado. Es muy difícil llegar también a ese lugar, muchas veces llegar a ese, no sé, ese hospital o ese centro de salud donde me brindan, donde yo accedo a ese servicio. Bueno, tengo que tomar medicación. Antes era mucha medicación, ahora son creo que 1 o 2 pastillas, entonces eso va a ser más fácil que yo, en vez de tomarme 10 pastillas por día, me tomo 2. Pero eso requiere una regularidad, ¿no? Es como los... Hay muchas cuestiones, condiciones, coordenadas que intervienen en que alguien pueda, esto que llamamos adherir o no adherir. Me parece que la presencia del Estado en estas cuestiones es fundamental porque hay algo que tiene que ver con el acceso primero a la información, luego a los testeos y luego a los tratamientos. Información, a la prevención, por ejemplo, que haya acceso libre y gratuito a preservativos, ¿no? Bueno, todo eso es política pública y en momentos en que se cuestiona ¿y por qué con la mía van más? Bueno, se fue todo al diablo y
Y justamente estamos en un problema de salud. Porque Claro. otra Eso cuestión, es importante nombrarlo. perdóname, porque Sí. otra cuestión que viene de la mano de esta historia que hacíamos de cuando se hablaba de enfermedades venéreas, Sí. es que en general, primero, que era como una cosa vergonzosa, ¿no? Yo me acuerdo, la gente, viste, uy, Es una cosa vergonzosa. claro, Todavía lo es. pero bueno, yo hablo de muchos años atrás, era sumamente vergonzoso y estaba como instalado que eso formaba parte de lo privado. Como que hasta se podía decir, ¿y el Estado para qué se tiene que meter con eso? Bueno, no, el Estado tiene responsabilidad sobre eso. Bueno, y ahí está un poco lo que nosotros a veces decimos respecto de otras políticas públicas importantes, como por ejemplo el acceso a tratamientos hormonales de personas del colectivo trans, la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo, de que el Estado se pone presente ante situaciones que si no la gente se muere. Entonces, no es que estamos hablando de buenas voluntades, estamos hablando de un problema de salud estructural. Entonces, al entender eso, es importante que sepamos que el Estado tiene que estar presente. Y bueno, aunque el Estado esté presente, muchas veces, que a veces es difícil que esté presente, pero cuando esté presente también, que yo pueda en mi cotidianidad, mi subjetividad, entender que tengo que tomar esa medicación y acceder a todo ese recurso y todo lo que me implica a mí a nivel subjetivo, también hace a veces difícil la adhesión al tratamiento, ¿no? Sí. Cuando se habla de sexualidad, todo lo que tiene que ver con prevención se vuelve complejo porque ahí hay, diríamos, como una tensión entre el deseo sexual y todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Por eso luego lo retomaremos. Pero, Interesante esto del cuidado porque para hoy tenemos una invitada que abre un poco esto. sí, absolutamente. Y antes de que vaya Sol despeinada, yo iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. O sea, esto podría ir a backstage. Para retomar algo brevemente, ¿no? Empezamos hablando un poco de la crisis del SIDA, de qué pasaba con esta infección, el tratamiento espantoso que se le dio desde muchos sectores, culpabilizando a quienes padecían estas infecciones y enfermedades. Y llegamos a hoy, donde de golpe se promueve esto de apelo y como que todo lo que habíamos ganado en incorporar el uso del preservativo en los últimos años, y no solamente en la Argentina, pasa en muchos lugares, en todo Occidente diría, hay como si se hubiera relajado eso y los más jóvenes, pero no solo, según las estadísticas, cada vez usan menos preservativo. Sí, sí, sí. Que hay otros recursos de los cuales hablaremos, como incluso- PrEP, etc. Total, pero el video, la música que estábamos escuchando al principio empieza con una voz femenina diciendo como, ¿cómo vas a usar preservativo conmigo, no? Como, no, eso está mal, ¿no? Y entonces, bueno, de vuelta se vuelve como a culturalizar esto como algo malo usar el preservativo. Digo, es interesante pensar no solamente, bueno, los pibes son irresponsables, los pibes y las pibas son... No, ¿qué pasa desde lo cultural? ¿Cómo se promueven ciertas prácticas o no? Justamente, ¿cuánto avanzan las políticas públicas en campañas de prevención? ¿Cuánto informan y cuánto no? Entonces, viste, hay muchas personas que pueden no conocer de todo esto. Hace un rato un amigo me decía, che, qué bueno que van a hablar de estas cosas porque hace falta mucha información, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos una invitada que es la doctora Sol Despeinada. Sí, amorosa, un lujo, una amiga que aquí amablemente quiso colaborar con nosotros. Sí, bueno, Sol no solo es médica, sino que también es docente, feminista, es comunicadora de género, de educación sexual integral, de salud sexual y salud reproductiva. Y le pedimos que nos cuente un poco respecto de las ITS en la actualidad y ella nos va a hablar de algo que me parece que está como muy, muy presente. Sexual sobre la comunidad de personas adultas siempre fue un problema. Es imposible estudiar esta temática de forma atemporal. Es imposible pensarlo de una forma abstracta y ponerse a analizar qué hay en el imaginario colectivo y demás. Creo que es un camino para pensar la problemática, sin lugar a dudas, y milito eso de hecho. Sin embargo, hay otro lado de toda esta situación,
que yo creo que es la parte más aburrida, pero también la parte que más nos tendría que interesar, en la que más tendríamos que invertir, no solamente plata y tiempo, sino nuestra atención. Muchas veces creo que la gente no termina de entender no termina de entender el concepto de responsabilidad. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué significa ser responsable? Hay algo muy vinculado bueno, el otro me transmite cosas, las otras personas me contagian cosas, la gente tiene cosas, como si uno no fuera parte de esa muestra, ¿no? Como si uno o una no fuera parte de ese grupo de gente que podría tener una infección de transmisión sexual y que podría eventualmente transmitirla también. Qué interesante lo que hasta acá dice muchas cosas, Sí, dice muchas Sol, cosas. ¿no? Sí, bueno. Es más largo el audio, pero hasta ahí ya ha planteado cosas súper interesantes, que es esta cuestión de el otro como alguien que me puede hacer daño sin involucrarse, ¿no? Sí. Siempre son los otros los que nos transmiten cosas malas, los que nos traen lo malo. Uno no tiene nada que ver. No, claro, y me gusta esto que ella habla como de la narrativa colectiva y de que lógicamente tiene que ver con una construcción social y parte de un contexto, pero que también es importante poder pensarse uno o una misma, ¿no? En esto de, bueno, ¿cuál es mi lugar en todo esto? Desde la responsabilidad. Es interesante que ella dice, qué difícil entender la responsabilidad, ¿no? Bueno, es lo que trabajamos, me parece, mucho en el análisis, ¿no? Como Claro. qué hacemos nosotros con lo que hacen los demás o qué pasa a mí con eso, ¿no? Como que es cierto, uno puede sentir, me pasan cosas, bueno, ¿y qué hago yo con lo que me pasa, ¿no? ¿Cuánto yo estoy involucrado en lo que me pasa? Sí, y ahí otra vez, me parece que hacen falta campañas que den en el clavo con esto, ¿no? De no apelar a la culpa, no apelar a cuestiones morales, pero sí a la responsabilidad. Ujú. Sí, y ella dice algo más que para mí está bueno traerlo. Pero es cierto que la mayoría de las narrativas sobre infecciones de transmisión sexual siempre es hablar del otro, siempre es hablar de los demás, de que yo me tengo que cuidar, ¿no? Como que el peligro viene de afuera. Creo que hay algo interesante también en un cambio de la narrativa que pueda empezar a pensar en, che, yo tengo que poder cuidar a otras personas y cuidarme a mí, no cuidarme de otros, cuidarme a mí y cuidar a otros. Eso me parece fundamental, ¿no? Esto de poder pensar en el cuidado, no solo para con otros, sino para con uno y con una misma, ¿no? Qué lejos estamos a veces de eso, porque corremos la responsabilidad y digo la culpa porque comúnmente se conoce como la culpa y es como el otro me contagió, el otro me infectó, el otro me hizo esto y bueno, ¿cuál era tu lugar ahí, no? Sí, pensaba otra vez en la canción esa y en lo que decían del apelo a peluche, y como si fuera algo que está muy, muy bueno, muy cool, muy piola, y esa tensión entre si sos responsable, sos una persona, o cuidadoso, cuidadosa, sos una persona aburrida, que hoy no asume el riesgo, y del otro lado parece que está el riesgo, el vértigo, la cosa maravillosa. Sí, después... Sí, igual me parece como que lo que ella trae está bueno porque ella habla de las personas adultas, ¿no? Y por ahí las canciones o los trends o las cosas que vemos en las redes son más pensadas y hechas por adolescentes. Y esto pasa en la adultez también, ¿no? Los adultos, las adultas también repetimos esas prácticas como si fuera algo que, nada, de lo cual no tenemos nada que ver, ¿no? No tiene buena prensa por ahí esta otra narrativa que propongo, pero justamente porque implica otro tipo de responsabilidad que tiene que ver con hacerse estudios de control. Hay mucha gente que tiene obra social y prepaga que puede pedir un turno que lleva media hora, 40 minutos, solicitar una indicación para un laboratorio, ir a sacarte sangre en laboratorios. Normalmente es sin turno, uno va con el ayuno hecho si es que es necesario para ese estudio. Se saca sangre y el resultado está a los pocos días.
y se resuelve, digamos, no implica un esfuerzo sobrehumano, por lo menos no para cierto sector de la población. Por supuesto que no hablo de toda la población ni estoy generalizando, pero hay un grupo de personas que teniendo la posibilidad económica y teniendo la posibilidad de disponibilidad de tiempos y demás, elige no hacerlo. Eh, y creo que siempre estamos apuntando a, por supuesto, y me parece súper válido, a la gente que no puede porque no tiene los recursos. Creo que hay que seguir enfocándonos en eso, pero me parece súper importante también tomar un rol eh, crítico sobre la cantidad de gente que hay que teniendo la posibilidad elige no hacerlo, elige seguir riéndose de los chistes de coger a pelo, que a todos nos causan gracia hasta que te sale pus por el pele, a todos nos causa gracia hasta que aparece la verruga, hasta que aparece la úlcera, hasta que aparece un dolor, hasta que aparece un síntoma que no nos cierra y nos da miedo, nos asusta y salimos corriendo. Así no debería funcionar el sistema de salud. Esto que dice, nada, está buenísimo, de cómo aparece el registro con el síntoma, ¿no? Esto que decíamos hace un rato, la diferencia entre la ITS y la ETS, pero cómo aparece el registro del miedo y la preocupación y la responsabilidad cuando aparece el síntoma muy explícito. Sí, y ojalá la responsabilidad, porque lo que aparece en general es el miedo y la culpabilización del otro, ¿no? Me cago de miedo y inmediatamente, bueno, alguien me hizo esto que ahora estoy padeciendo. Bueno, es muy interesante también lo que dice Sol en el sentido de no generalizar y pensar que estamos hablando de personas que tenemos acceso a la información, que tenemos acceso a preservativos, a formas de prevención y que eventualmente tenemos acceso a controles y tratamientos, ¿no? Pero eso, otra vez, yo insisto, hoy estoy muy con el tema de las políticas públicas porque eso no lo puede garantizar, ese acceso universal a todas estas cosas, de ningún modo lo va a garantizar el mercado, la empresa privada, lo tiene que garantizar el Estado. El sistema de salud no es solamente el consultorio y el edificio y las curitas y las gasas y las inyecciones y las vacunas. El sistema de salud también lo conformamos quienes comunicamos, quienes educamos, tiene un rol fundamental con la educación. Me parece que eso es necesario también empezar a observarlo con ojos críticos, que no resta empatía, que no resta sensibilidad, que no resta compañerismo, pero me parece que hay una cosa muy de la época de todo el tiempo comprender que la otra persona, si no le nace hacerlo, hay que entender que por algo no le nace. Yo últimamente estoy empezando a pensar que hay cosas de las que uno tiene que hacerse cargo. Uno tiene genitales, uno los quiere usar, uno no quiere tener problemas en el futuro. Bueno, hay algo que hay que hacer, que es ir a hacerse estudios de control de laboratorio o al ver una lesión o ver algo que le llame la atención, ir a consultar. Hacerse ese tiempo, aprovechar las personas que tienen obra social o prepaga, aprovechar ese servicio que tienen, que están abonando con su sueldo, con el sudor de su frente, de su trabajo, hacerlo valer, y eso implica hacerse estos chequeos. Yo creo que a esa población un montón de gente le dejó de hablar también, y me parece importante también. Ni más ni menos que otros subgrupos de la población, pero sí tengo esta observación que me parece interesante para hacer. Hay un tipo de población que uno supone que porque tiene prepago obra social se hacen los estudios. Hay gente que paga eso por si un día tiene que ir a terapia intensiva, nada más. Después no se hace ninguna historia, no hace ninguna consulta, no hace nada con eso. Y me parece que es importante educar en la responsabilidad que tiene esos controles, ¿no? Y que también haya... Y me parece como, siempre decimos esto, ¿no? En mucho menor medida los varones van al médico, ¿no? Estaba pensando exactamente lo mismo. Cuando ella piensa en personas con acceso pero que no lo utilizan, los varones ahí estamos en el top 10. Porque, sí, ocupan los 9 primeros. Claro, ¿cuántos varones se hacen estudios que además incluyan, porque capaz se hacen una vez cada tanto un estudio de sangre que para saber el colesterol, triglicéridos? O entrar al gimnasio si te piden. Ponele, pero y bueno, físico. Los estudios específicos para las ITS. Importante me parece a mí en remarcar
que la responsabilidad de las infecciones de transmisión sexual las tenemos todos, sin lugar a dudas, todos y todas, pero hay una responsabilidad individual y de la autonomía como adultos. Yo hablo de adultos, por supuesto, no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de adultos. Hay que cultivar esa responsabilidad, hay que cultivarla, hay que reforzarla, hay que recordarla. El mundo no puede hacerse cargo de que una persona tenga una gonorrea, una clamidia, una tricomona en una relación sexual que decidió no usar un método de barrera. Estoy hablando de relaciones consentidas, consensuadas, en donde se toma la decisión de no usar un método de barrera. Hay una responsabilidad individual que yo creo que muchas veces nos enfocamos tanto en hablar de lo colectivo y de lo comunitario, que es súper importante, pero me parece que puede coexistir perfectamente con militar la importancia y el sentido de la responsabilidad individual, de que nadie es tan responsable de tu cuerpo como uno mismo, como vos mismo. Y me parece fundamental eso, me parece que la gente tiene que tomar conciencia de esto, de que así como te tomás un rato para mirar una serie, te tomás un rato para salir a caminar, te tomás un rato para dormirte una siesta, así como la gente puede estar 3 horas mirando TikTok, bueno, también podés ir y hacer una consulta para que te hagan un laboratorio. Te puedo asegurar que te va a llevar mucho menos tiempo de lo que la gente promedio está en TikTok viendo videos. Yo creo que hay que reforzar esta idea, me parece como fundamental. Y es coexistente con otros activismos que tienen que ver con la responsabilidad estatal, con la responsabilidad política, con la responsabilidad en la educación, con la responsabilidad de los comunicadores, con la responsabilidad social. Es coexistente, no le suma ni le resta, tiene que ir de la mano. Y yo creo que este último tiempo hemos priorizado tanto colectivizar los problemas que yo creo que se ha dejado de lado la responsabilidad individual, que me parece tan importante como la otra. Los números de infección de transmisión sexual están mal, están horribles, está todo en aumento, o sea, no hay buenas noticias con respecto a las infecciones de transmisión sexual, no hay buenas noticias, son todas malas. Creo que es importante entender que si bien algunas tienen cura y tienen tratamiento, otras no. Es importante entender esto, es importante entender que las decisiones que tomamos van a tener consecuencias, pero tenemos que dimensionarlo en lo individual, también hay que trabajarlo. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿De qué me voy a hacer cargo yo? ¿Cómo me tengo que cuidar yo? O sea, por supuesto, meditemos cómo me tiene que cuidar la otra persona y cómo yo tengo que cuidar a la otra persona. Pero ¿qué pasa de mí conmigo misma o conmigo mismo o conmigo misma? Me quedé con algunas cosas que dijo que me parece importante destacar. Esto de, ella habla en relaciones consentidas y consensuadas, ¿no? Porque muchas veces en las prácticas sexuales el consentimiento, que lo hemos hablado varias veces acá, cambia a lo largo de la práctica sexual y muchas veces, bueno, las personas se sacan el preservativo en el medio de la práctica o previo a la práctica es como, no, me saco el preservativo porque me aprieta, como ese mito muy naturalizado en las prácticas sexuales. Y bueno, me saco el preservativo sin avisarte, sin decirte. Entonces hay algo ahí como del consentimiento que también está bueno como tenerlo muy presente porque es una práctica muy común, sobre todo en las masculinidades heterosis. Sí, esta cosa que yo escucho tan frecuentemente de, bueno, no, pero si me pongo el preservativo tengo menos sensibilidad. Bueno, amigo, arreglate. ¿Qué Sí, te no puedo sé, decir? ¿qué decirte? Si tenés poca sensibilidad, porque te pones un... Bueno. Bueno, es una forma también de naturalizar el hecho de no usarlo, pero incluso en esto que ella nombra de en relaciones consentidas y consensuadas, donde nos estamos poniendo de acuerdo que no vamos a usar ningún método de barrera, bueno, ¿sos consciente de la decisión que estás tomando como en esa práctica sexual? ¿Sabés que te estás cuidando, que no estás cuidando al otro? ¿Sabés que tenés registro de esa responsabilidad? Que me parece como muy importante esto que dice ella. Y bueno, y también habla de
me gusta que trae porque recorre todo el sistema de salud, ¿no? No solo habla de, bueno, ok, las políticas públicas que son importantes, lo colectivo es importante para la gente que no tiene otros recursos, y qué pasa con la gente que sí los tiene y no accede a eso, ¿no? Sí, y en cualquier caso ella remarca el valor de una responsabilidad individual que no excluye todas las demás responsabilidades, ¿no? Ahora, yo insisto en este punto, en esto ¿por qué esto es tan complejo? Porque cuando se trata del deseo sexual, cuando se trata de las prácticas sexuales, hay ahí algo que necesariamente entra en tensión con la idea de cuidado, ¿no? Donde se supone que la práctica y el deseo sexual es como mucho más amplio que aquel repertorio que nos propone el cuidado, ¿no? Totalmente, sí. Y nosotros también le preguntamos a Sol respecto de, porque ella también es comunicadora sobre educación sexual integral, le preguntamos sobre qué sucede con la educación sexual integral en las personas adultas. Con respecto a educación sexual integral, en adultos no existe, como no hay instancias de educación sexual integral para adultos. Primero porque la educación sexual integral no fue pensada para adultos, sí fue pensada para un grupo poblacional que por supuesto en un futuro van a ser adultos y van a ejercer su adultez con responsabilidad. Eso implica, por supuesto, que van a coexistir en el mismo momento histórico adultos que no tienen información de ningún tipo o están sobreinformados con información incorrecta o falsa o mitos, y van a coexistir con muchos jóvenes que sí han tenido acceso a la información. Esa transición va a ser revoltosa, esa transición va a ser traumática para la historia de la educación sexual, como lo son todas las transiciones en general entre un estado y otro. Creo que hay algo de entender que estamos en una época en la que después de casi 20 años de la sanción de la ley de ESI, va a empezar a pasar esto, que va a empezar a coexistir, que nos va a pasar que hay cosas que nos parecen normales o conversaciones que ya tuvimos y que al otro día nos vamos a juntar con otro grupo de personas que viven completamente en otra esfera de la humanidad, en otra esfera de la realidad con respecto a la educación sexual, y no vamos a entender qué pasa. Pero tiene que ver con que hay gente que tuvo acceso, gente que no, y estamos todos conviviendo en la misma realidad. Y bueno, ahí va a haber chispazos, va a haber encuentros, va a haber tensiones que son normales de la transición. Ojalá nuestra ley de educación sexual integral continúe vigente. Ya sabemos que corre peligro como cualquier cosa básica que implique cualquier derecho humano durante este gobierno. Pero creo que con la continuidad que se le pueda dar a la ley de educación sexual integral, donde muchos más niños, niñas, adolescentes puedan seguir aprendiendo y construyendo un yo con responsabilidad sobre su esfera sexual y sexoafectiva, creo que quizás, no sé si vamos a llegar a ver ese cambio con nuestros ojos, pero estoy segura de que si eso continúa, las próximas generaciones serán generaciones informadas, donde tendrán otros debates y discusiones que quizás ahora no lo estamos pudiendo tener, porque estamos preocupados todavía explicando por vez número 20 cómo poner un preservativo. Quizás el día de mañana, dentro de 50 años, nos encontremos en un mundo en el que la gente que ya tuvo acceso a la educación sexual integral tenga otros debates, porque van a tener otra base de información, van a tener otro techo también de debate. Creo que tiene un poco que ver con eso, pero como para pensar cómo lo puedo relacionar con la adultez, pero en realidad para adultos no hay nada, solamente está a cargo de los activistas, las activistas, les activistas, que estamos constantemente hablándole a nuestros coetarios, hablándonos entre nosotros mismos para aportar información, aportar argumentos, pensar debates, y en función de eso vamos construyendo algo entre las personas que no hemos tenido educación sexual integral porque no hemos estado en la época en la que eso se habilitó. Gracias, Sol, por tus audios. Es muy clara, es muy Sol, clara es y muy aparte didáctica. muy amena, muy Sí. didáctica, muy está bueno, a veces muy amena en la forma en la que lo dice y lo comunica, que para mí es fundamental. A veces uno se pone eufórico cuando habla y ella es muy amena. Una.
Y me parece que ella dice algo que para mí es muy trascendental y que yo siempre lo marco cuando trabajo con ESI, con docentes, que es que tenemos que conocer el contexto donde estamos trabajando y tenemos que saber con las personas con las que estamos trabajando. No es lo mismo hablar de contenidos y conceptos de educación sexual integral acá en Capital Federal, en un barrio determinado, que en una provincia de nuestro país, como por ejemplo, no sé, Corrientes, Chaco, Salta, Formosa, ¿no? Y tenemos que saber, no solo conocer el lugar, sino la cultura de ese contexto, la escuela, la comunidad educativa, los pibes de mi aula, qué saben, y no para ir como desde el lugar de yo tengo la verdad y te vengo a enseñar, sino conocer ese espacio es fundamental para poder brindar herramientas que realmente se comprendan, se entiendan, lleguen, ¿no? Entonces eso me parece clave, y esto de coexistir, que en un futuro ojalá coexistamos en adultez con personas que sí tienen mucha información o que sí han accedido a la ESI y personas que quizás no, bueno, sí, porque la ESI, la implementación de una política pública tarda muchísimos años, ¿no? Más como está planteada esta ley. Tal cual, y también esto que ella dice, que son políticas que están en constante acecho y peligro, ¿no? Hay un equilibrio siempre inestable allí, porque lamentablemente los distintos ciclos donde aparecen nuevas olas neoconservadoras, conservadoras, arrasan o intentan arrasar con estas cosas. Sí, sobre todo porque, bueno, la información es poder. Tal cual. Tenemos mucho más sobre ITS, ETS, etcétera. Tenemos también otros invitados. Tenemos que se cuenta que se rumorea, pero eso vendrá en el capítulo En el próximo capítulo. siguiente. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.